no vamos a hacer hoy la actividad, sino que vamos a dedicarnos más a trabajar sobre el práctico que ya está en marcha y a los criterios para la entrega. Vamos a tomar este tiempo. Así que vamos primero a eso, a lo del práctico. María Laura tenía algo para comentarles. No, está bien, estaba repasando un poco porque de cada uno quería hacer una observación que por ahí por mail parece muy formal, y charlándola son preguntas abiertas que tengo sobre los trabajos. Lo que me doy cuenta es que por ahí no vamos a estar todos juntos mirando la imagen del artista elegido, por ahí algunos la recuerdan y otros no. Si vos me decís, la puedo compartir yo. Empiezo por otra obra que es más accesible, dale, que es la que hablamos el otro día, sí. María Fernanda. ¿De quién? Sí, hablamos de Tapies. Vi lo que hiciste nuevamente, sí. Y no sé si vos ubicás un autorretrato que hay de Picasso, que yo, después fíjate los autorretratos que hay de Picasso, porque noté como cierta proximidad en relación al encuadre, en relación a la forma de la figura. Hay algún gesto ahí que quizás se relacionan, y te quería preguntar, vos hablaste de lo fantástico de Kafka, y pensaba hacia dónde lo pensaste como fantástico, el autorretrato, o sea, cómo viste esa parte en el trabajo. Esta es la obra, ¿no? Sí. Sí, yo lo que había, perdón, que sí. Estas comunicaciones me cuestan no interrumpir. No sé cuándo hablar o cuándo no. A mí, lo que puse yo en el escrito, que a mí esta obra me remitía a eso, a un cuero, a algo así como un pedazo de piel, parece. ¿Cómo? Como un pedazo de piel, parece. Sí, también, tiene algo, sí, algo de por cómo se curva, ¿no? Por el comportamiento, sí. Por la tensión de la tela, digamos. Es más, yo estoy probando de hacer la reversión esta del trabajo, y bueno, y estoy utilizando fuego para asimilar lo que es, lo que yo veo ahí es un agujero, como también en el texto lo puse como que a mí me transmite como si fuera una bala, un balazo. Acá, es. Entonces ahí yo lo estoy trabajando, estoy investigando, no, estoy poniendo en práctica, a ver la materialidad con el fuego, a ver qué me sugiere, si lo representa o no. Ah, qué bueno. Sí, estoy como explorando, también lo voy a trabajar. Hice como una pequeña prueba en un polifam y con arena para simular el fondo y con cola vinílica, y voy a ver si trabajo con algún acrílico negro o algún sintético, buscar alguna técnica a hacerlo tipo aerógrafo o con mancha, no sé, estoy explorando. Hice 2 trabajos, pero no me convenció mucho. Y con respecto a esto que preguntaba María Laura sobre lo fantástico, que a mí esta obra en particular me transmite como una oscuridad, no sé, las cruces, los símbolos, los trazos negros, es una obra como que, no sé si es miedo, pero una curiosidad, una oscuridad que tiene en el trasfondo de la obra, que eso es lo que a mí me hace un poco asociarlo a Kafka, que Kafka tenía esa cosa de oscuridad, de mezclar lo ficticio con lo real. No sé, me pasa eso con esta obra, me da mucha curiosidad, y en esa mirada. Te hago otra pregunta en función de eso, y después vamos a ir pasando a otras preguntitas más. Quizás el manejo del espacio, el encuadre en el cual puso los ojos, esa cabeza, tendrá que ver un poco con algo que, el doble juego, o juegos entre varios elementos de lo que se ve, lo que se piensa, ese énfasis en la manera de utilizar
todo ese campo plástico para todo esto que por ahí te está despertando desde esa inquietud, digamos, cómo es que no necesitamos más datos de esa cabeza para entender cosas que están pasando como en otro nivel de reflexión, ¿no? Sería como en la psicología del personaje o algo así. Yo lo vi como en ese sentido tu análisis. Sí, sí. Pensando ya en los elementos plásticos, cómo los utilizó, más allá de la materialidad, para poder a uno trasladarlo como en eso que a vos te disparó toda esta imagen. ¿Cómo hizo? ¿Hizo algún encuadre determinado? ¿Puso los ojos por debajo? ¿Dio cuenta de una serie de datos? No la totalidad que remitirían a un autorretrato puntualmente completo, digamos, con todos los datos que puede tener una cabeza. Es muy sugerente la expresión, y en particular es una obra, me parece a mí, en tapiz, que no es tan frecuente, porque en general las obras de tapiz, bueno, tienen una gran cantidad como de variantes, ¿no? De derivaciones, pero no tiene tantas cosas tan figurativas, o sea, tan reconocibles así abiertamente, ¿no? Acá pero lo interesante me parece es que por ahí, con el peso que tiene ese grafismo, ese brochazo así negro, sin embargo, los ojos es como que la presencia esa figurativa compensa un poco la potencia del trazo a veces, ¿no? O sea, no le gana, hay como una tensión entre las dos cosas. Y en el medio está la superficie, el agujero, las cruces, la textura, ¿no? Es como que, digamos, hay figuración, hay un espacio que tendría que estar sugerido, digamos, por una presencia de una figura, pero también al mismo tiempo hay una tensión, el agujero, cosas que también el agujero y todos esos detalles de la tela son cosas que se pierden en la reproducción, ¿no? O sea, que pone mucho más en evidencia la materialidad del soporte. Nada, una anécdota que leí desde donde extraje este trabajo, pero que hay una serie, que son, lo que hizo Tapie fue, cortó en pedazos el piso, o sea, él tenía como una goma, tela, pedazos de papel, que protegían el piso de la pintura, ¿no? En su trabajo. Entonces lo que hizo fue utilizar esos como soporte, eso que cubría el piso, que estaba todo manchado medio aleatoriamente y qué sé yo. Así que tiene como la superficie está como fatigada, esa materia, ¿no? Tiene ya como un trabajo previo, te diría casi inconsciente, porque no es un trabajo que a lo mejor, o sea, un trabajo quiero decir una mecánica, unas marcas que no están hechas pensando en que van a ser expuestas, y después resulta que se convirtieron en parte de una obra, ¿no? ¿Tenés la imagen de O'Keeffe de Georgia por ahí? Sí. Porque quería preguntarle a Mayalén, que en un momento plantea como que hay un espacio real, ¿no? ¿Cómo lo configurás? O sea, ¿cómo es esa idea del espacio real que viste en esta obra? El espacio real igual más lo remití como a la figura que tiene como central. Quizás no lo vi tanto como un todo de la pintura, digamos. No sabría cómo explicarlo bien. Porque yo lo que cuando vos contás de ese espacio real, pensaba Sí. que el infinito también puede ser un espacio real, porque acá pareciese como que, si bien la figura está de manera central y en un color determinado y definida, por detrás Sí. pareciese que es algo que se ha recortado en un segmento, ¿no? Que lo que hay por detrás, no sé si pensaste en esto que dialoga, de algo que empieza y termina en un lugar, que es digamos, la forma central que hay en color cálido, Sí. y lo demás, si bien está acotado, pareciese como que es un recorte de algo que es mucho más amplio. ¿Se entiende cuál
pensando en el espacio y lo que venimos charlando de cómo percibimos, eso que puede ser más grande, que puede continuar, mientras que la forma representada así como en primer plano está acotada, uno entiende perfecto dónde empieza y dónde termina. Claro. No lo había visto como algo infinito, quizás. Sí, lo que me remitió mucho, digamos, el fondo es ¿vieron cuando la imagen está desenfocada? Sí, Por sí. ejemplo, de una fotografía. Me hizo acordar mucho a eso, digamos, el fondo. Porque pareciese que donde están los verdes es como una arbolada, por así decirlo. eh, y bueno, los celestes podría ser como sombras de eso mismo. Me hizo acordar, digamos, mucho a eso, pero no lo había visto como un espacio, digamos, infinito, como si estuviese recortada, la verdad, sinceramente. Lo vi más como quizás una fotografía desenfocada, o me remite mucho eso del fondo, digamos, más allá de obviamente la figura que es... Por, Que, por ahí estaría bueno que yo tengo algunas alumnas que también eligieron esta imagen y me sí, hablan del infinito. Y por ahí con este tema de compartir los blogs, de entrar en los blogs, estaría bueno que poder ver lo que opinaron otros acerca de esta imagen. Porque sí. justamente piensan que es un infinito y que está la forma sobre un infinito, ¿no? Eso surgió mucho, eso. Va, por lo menos lo que yo recibí. Sí, lo que enriquece de estas cosas es que tienen infinitas interpretaciones, o hay muchas interpretaciones. La verdad que, pero bueno, lo que creo que se refería María Laura es que por ahí el espacio, que es ese espacio desenfocado, ese plano desenfocado que está detrás de la flor, se parece extenderse por fuera del campo, ¿no? Por fuera, es como una trama o como una superficie que se extiende por afuera. En cambio, la figura está bien, la forma está bien localizada, además separada por temperatura, ¿no? Son todos colores cálidos Sí, y fríos. bien como, claro, opuesto aunque hay amarillos atrás y verdes, son fríos, son desaturados, un poco más desaturados, o fríos, digamos. Hasta incluso el azul ese medio celeste tiene algo medio frío, o lo hace frío también todo lo cálido que tiene adelante. Claro, hay un contraste importante, Hay un digamos. contraste importante, sí. Y lo que vos Está decís bueno. del desenfoque, yo no me acuerdo ahora el nombre, pero ella estaba en pareja con un fotógrafo muy famoso, Edward Weston, que junto con Ansel Adams son dos fotógrafos muy importantes en la historia de la fotografía por todos los desarrollos que hicieron. No sería nada raro que estuviera influida esa idea del desenfoque por la cuestión de los lentes. Sí, lo del Bueno, desenfoque me parece que está... era esa, sí, era esa la observación o lo que quería preguntarte para charlar un poquito. Después tenemos una obra de Florencia Laurden, pero que está en el catálogo, que, digamos, viendo entre todos este tipo de trabajos, podemos pensar un poco en dónde va el hilo de esto que, por ejemplo, le comentaba Mayalén, porque en esa otra obra, en un momento, María Elena, ¿estás por ahí? Mientras avanzo, porque tenemos poquito tiempo y Sí, me dale, gustaría dale. decir unas cositas de cada uno. En un momento vos decís que el fondo termina formando parte de lo que parece un paisaje, se extiende como suelo y se percibe hacia todo el campo plástico, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar, porque a mí quizás se me aparece la pregunta de decir, ese fondo que se extiende en todo el campo, ¿no? Y que genera que las formas estén como agrupadas, hay veces puede generar un espacio más, como decíamos, infinito en relación al otro trabajo, por ejemplo, como al revés, como puede dar la sensación de que se rebate todo, porque al no haber horizonte, ¿no? O al aparecer todo como, no sería flotando, pero en algo como en un continuado, puede venirse hacia adelante en vez solamente de que sea... Claro. A mí me pasaba que no me terminaba de ser ni una cosa ni otra. O sea, yo lo miraba y como el fondo
se mezcla un poco con la parte central, porque como vos decías, hay como dos regiones, que yo pienso que son como dos regiones vegetales, y que en el medio como que marcan un camino. Pero a la vez, el tratamiento después del fondo, que es lo que queda como exterior, que hace que eso sea como una figura interna más que externa, como es muy parecido el color y tiene algunas, como entre la textura del fondo, es muy parecido a la parte central, se me hace como que puede ser algo externo, pero a la vez está dentro de lo que es el dibujo, entonces como que se me contraponía, no me quedaba. Ya es una imagen que yo la veo y no me queda claro si puede ser así muy para adentro o muy para afuera. Porque... Bien. Y eso puede ser una intención, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La hizo, porque muchas veces puede aparecer como por el fondo, entre comillas, ¿no? Lo que uno, por eso para seguir hablando de estos temas que hablamos, que figura fondo, bueno, composición, quizás esa ambigüedad como resultado de algo que tiene que ver con un recuerdo, o con el énfasis de que eso justamente no lo termines de poder definir, ¿no? Hay una idea de que lo que tiene menos contraste o menos definición es como algo que uno recordó más o menos como lo recordó, no lo está descrito. Sí, no sé como si... que queda difuminado, como que todavía no termina el detalle ahí, queda ahí. A ver si... Sí, creo que, como un recuerdo si me encuentro... Florencia Bornik, ¿no? Sí, Florencia. Digo esto porque marcadamente, más que vinito, como que hay las formas más precisas y después hay un fondo como más como igual en toda la superficie, que quizás por cómo están compuestas y por cómo están armadas, no remiten a esta misma sensación que en esta obra particular. Yo acá justo no está, me parece... Perdón, ¿ya la comentaste? ¿Ya comentaron? ¿No? ¿Sobre esta? Sí. Tengo unida cualquier cosa, el que la quiera ver está unida como para verla. Ah, ¿querés? ¿Vos la tenés para compartir? Igual todo esto que estamos conversando es para ver cómo lo desconversamos, lo desarmamos o proponemos desde ese otro lugar, ¿no? Sería eso, digamos. ¿Querés que pasemos a la otra? Sí, Dale, esta dale. se va a ver por pedazos. ¿Se entiende lo que hablábamos del fondo y que es como todo que lo enmarca? Sí. Bien. Esta también está partida, pero bueno. Sí. ¿Está María Florencia por ahí? Sí, estoy acá. Mi dispositivo funciona un poco raro, así que me muteo para que no se me robotice el sonido. Está bien. Bien. Vos decías que te sugería a un paisaje mental, ¿no? Yo en un principio, quizás escuchando la clase anterior y ahora lo que venían diciendo, me di cuenta que mi análisis es bastante técnico, o sea, como que me centré muchísimo en marcar el juego quizás de figura a fondo. Lo que más me llamó la atención fue la línea hecha con el espacio vacío, ¿no? Como con el blanco, el negativo. Y comentaba esto del paisaje mental porque no responde a una perspectiva formal. No tiene un punto de fuga, pero sin embargo genera una perspectiva a través del color. Creo que era eso, a lo que ibas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y a pensar por ahí que uno tiene una manera de entender la perspectiva, pero acá en sí, por el rebatimiento de planos, también hay una idea de adelante y detrás que funciona también de una manera clásica. Ahí hay que ver cuáles serían los elementos que hacen que este espacio de representación sea clásico. ¿Se entiende la diferencia entre que... Está muy bien. Sí, me parece. Sí. Viste que nosotros hablamos siempre de que hay tensión entre esas dos cosas, entre la superficie y la profundidad de cuando hay representación, ¿no? Cuando no la hay también, porque hay un juego en ese espacio que, aunque no haya representación. Acá, más allá de que hay como signos, como por ejemplo toda esta línea blanca, ¿no? Que recorre uniforme, que es como un aura, que no se lee como un aura, porque como es todo, en todos los objetos, digamos, representados, están representados así, con esa línea blanca, en realidad es parte de las características gráficas del trabajo. Pero eso
eso remite un poco más como al carácter artificial de la imagen, o sea, no mimético, digamos, no te engaña, y también a la superficie, ¿no? A lo que se llama el espacio de la representación, porque todo lo blanco está en el mismo plano. O sea, hay como una tensión entre eso y por ejemplo, los contrastes de valor, porque acá es como que el valor más bajo está atrás, ¿no? Como que hay una superposición así de valores de oscuro a claro, y hay una creación así, por lo tanto, de espacio también por las superposiciones, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, también me resultó muy interesante que yo en el blog uní la foto, las dos, y toda esa línea blanca también después se une, o sea, une toda la figura de atrás ahí en la cascada, y también hace como un recorrido que termina generando este espacio de paisaje que termina siendo un poquito más formal. Claro. ¿Saben qué es también un recurso interesante para ver estas cosas? Para apreciar el tema del espacio y demás. Por ahí girarla la obra y ver si hay, a pesar de perder entidad o potencia todo lo que está representado, que reconocemos, a pesar de eso, por ahí hay igual sensaciones de espacio, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver la imagen de otra manera también. Me hace acordar un poco a Matisse también. Buenísimo. A Matisse, exacto. Claro, y Matisse tenía constantemente esa preocupación entre el carácter de la representación, del espacio representado, digamos, de que lo que él representaba eran objetos, figuras, formas, generalmente figurativas, salvo en un periodo de muy madurez, se larga a hacer cosas más abstractas, ¿no? Cuando está más impedido y hace collage y eso. Pero en un principio siempre fue figurativo y había una tensión entre lo que él veía y admiraba del arte oriental y del juego de los colores y cómo contradecía muchas veces el espacio de la representación y lo que él quería representar. En el libro de él habla un poco de eso. Por eso yo quería hacer énfasis en relación a este trabajo, que ella por ahí se expresa diciendo que no representa una perspectiva o las convenciones clásicas, ¿no? Como que está alejado, y en realidad, quizás, viendo otros trabajos, ¿no? Porque todo lo podemos armar en comparación, es más clásico, es un espacio clásico para nosotros, nosotros lo consideramos un espacio clásico por ciertos indicadores. No todos los indicadores tienen que ver con la fuga, digamos, o con cierta idea de... Claro. ¿Se entiende, Florencia? Perfecto. Sí, y muy esclarecedor. Ahí hay una cuestión con la palabra perspectiva. La palabra perspectiva, si vos entendés la perspectiva por perspectiva cónica, es absolutamente cierto, porque acá no hay una perspectiva cónica en el sentido de un punto de fuga, un horizonte, o sea, está un poco eso. También tiene que ver con el motivo, porque por ahí si vos agarrás ahora y te pones, le sacás una foto a la copa de un árbol sin mostrar el contexto, también te queda una cosa medio abstracta, porque no tenés punto de fuga. Digamos, o sea, no tenés referencias en ese sentido, ¿no? No, los indicadores estarían más por los tamaños. Claro, pero los indicadores están. Lo que pasa es que los indicadores no están organizados de la manera en que se organizan en la perspectiva cónica, digamos. Que se organizan de una manera muy evidente, o sea, con el horizonte y demás. Ahí estaría más por la posición en el plano y los tamaños. Claro. O sea, donde está más abajo. Y algunas superposiciones. Además es más grande y se superpone sobre lo que está. Fíjate el tronco sobre el follaje, ¿no? Por ejemplo. Claro. Es un plano del follaje que pasa por atrás, pero a la vez la línea blanca aísla. Entonces ahí hay una tensión. En realidad, por ahí la respuesta así más general a todo esto es que siempre van a encontrar tensión. O sea, es muy difícil encontrar un ejemplo absoluto y puro de un espacio y de otro. Es como, siempre hay una tensión, ¿no? Más porque si no, se hubiera acabado el arte. Entonces, está esa tensión, ese juego. Profe, te hago una pregunta. ¿Tensión se refiere a los lados más cargados, digamos, donde hay más información? Yo cuando digo, acá cuando digo tensión,
Me refiero a algo así como yin y yang, digamos. Claro, como dos cosas que cuando una crece y la otra retrocede, ¿no? Pero que siempre están. Siempre están, por ahí una predomina u otra predomina, pero siempre están. Por ejemplo, ¿Dónde pasó? en la obra de Tapies, Ajá. en el lado izquierdo hay más tensión que en el derecho. Y también por el tamaño, Ajá. hay más, como más figuración, más simbología, es más grande, y en el lado derecho es como que se va achicando, eso Bien. que decís del yin y el yang, que uno... Claro, sí, sí. Vos te referís a lo que vos definís ahí con ese ejemplo, tiene más que ver con la atención. Atención, no con la atención. Como decir, bueno, esto como crea un centro de atención, o crea un contraste, o una tensión, sí, pero bueno, una fuerza ahí, que hace que vos dirijas la mirada. Será un poco eso. Yo por ahí me refiero más, por ejemplo, en el de Tapies, la tensión que hay entre ver la forma como una cara, como una cabeza, y verla como una superficie. O sea, entre ver la superficie y ver la cara. Si vos ves la cara, no podés ver las dos cosas a la vez. Si vos ves la cara, dejás de percibir un poco la superficie, la ves como un fondo. ¿Sí? Y cuando ves la superficie, dejás de ver la cara como una ilusión. Entonces son siempre dos cosas que van ahí donde yo digo que hay una tensión. Que gana una, gana la otra. O sea, hay como un reparto de eso, ¿no? En ese sentido lo digo. Está bien. Bien. Bueno, y hablando de esto, yo me apuro porque me gustaría... Quedan 3 está minutos. por ahí, sí, Marina está por ahí, que está con la obra de Lee Krasner, me sale Krasner, sí. Acá estoy. Bueno, vos hablas en un momento de que como incorporás el concepto de juego, ¿no? De que las formas juegan, o que el fondo juega con las formas. Contanos un poquito cuál es tu idea en relación a cómo sería que juegan, o cómo te aparece esa situación. Esa situación también viene por los otros trabajos que venimos haciendo, de que el fondo no es solo un fondo, sino que tiene como importancia, al igual que la figura. Esto de que hay un contraste, de que justo el fondo es naranja, entonces se viene para adelante, y las figuras que son negras se alejan, y ese contraste hace que tengan tanta importancia el fondo como la figura. A ese tipo de juego hablaba. Y además en algunas partes hay una transparencia en el fondo naranja que se puede ver como otro color atrás. Entonces, hay partes que no se ven tan claras, como no es tan nítido el límite entre la figura y el fondo. Entonces ahí creo que se genera un juego. O es lo que interpreté. Y puede aparecer algo como que pareciese un papel plegado, como algo que está... Como que lo que se está disputando es ese espacio donde todo quiere estar en primer lugar. Algo así, por lo menos de tu escrito. No, me pasó con esto también de que el límite entre la figura y el fondo, hay una competencia entre entre las figuras, o sea, que no se sabe no se sabe bien dónde termina, dónde empieza esa competencia, o esa como que está todo junto en algunas partes, es donde pienso que hay un juego de cosas. Y también esto de que las figuras que son como fucsias, que parecen como si fueran un collage que está pegado arriba, que no se sabe si es un collage o es una técnica, o sos pintado, también creo que ahí hay algún juego de texturas, de formas, que yo estuve haciendo unos bocetos y tratando de ver cómo desarmar eso sin perder la forma. Era, digamos, que empieza y que, o sea, el cuerpo y la materialidad que tiene en esa obra el cuerpo, cómo colaboran en ese espacio. ¿Se lee porque sale del plano, o porque es más claro, o porque aparece en valor más alto, o son las dos cosas que refuerzan esa idea de que está más por delante? Siempre pensando en cómo reflexionamos sobre el espacio, ¿no? Cómo lo construyen otros, para ver cómo empezamos a construirlo nosotros, o elegimos construirlo. Bueno.
Y después el de Sergio es el de... pero bueno, no, es de Sofía Wiñaski, pero está en el catálogo. No sé si llegamos, Carlos, a verlo. Él no está, pero también podía hacer una observación. Matías Hércole. Sofía Sí. Wiñaski. Sí. ¿Ese trabajo es? Ah, sí, Sí. sí. Está también dividido. A ver Sí. si lo puedo ampliar. No. Bueno, pero ahí se ve un poquito mejor. Por ahí. Vale. Que por ejemplo, si bien el espacio blanco está limitado por la representación, digamos, por el soporte, igual apela como algo que es más grande, ¿no? Como que ese es un recurso que se termina la hoja, pero no se termina el espacio. Podemos pensar en algo así, pues, digamos, me gustaría charlarlo con él, pero bueno, qué lástima que no. ¿Se entiende lo que Para mí- planteo ahí? Sí. A mí se ve como si fuese la parte reunida de árboles secos, o lo que se ve así, es como un monte, pero al tener el ciervo y rocas así como esparcidas, hace lo que vos decís, que sea como algo, nada, como en el campo cuando tenés monte, pero todo se ve que se extiende, digamos. Y A mí me da la sensación de que le quedó chico como el soporte, de que la obra podría seguir pintando, y no sé, es como que fue a imprimir, le quedó chico, y bueno, le cortaron ahí, los árboles siguen pintando en otra hoja. Como que el trabajo no está cortado por la hoja, no es que el árbol termina y empieza en la hoja, sino que se va para más allá. ¿Notaron que eso pasa arriba, o sea, en la línea, digamos, que tiene que ver con los árboles? Pasa eso, que es como que se van desvaneciendo, pero digamos, en la parte de abajo de la representación, que es el adelante de la representación, no pasa eso. Se desvanece arriba, digamos, pero acá no se... Ah, bueno, acá al costado... En los bordes. En los bordes, sí. Se Pero ahí parece... juega un poco con el fuera de cuadro, ¿no? También. Sí, más que fuera de cuadro es un recurso, la viñeta, el viñeteado en fotografía, es ese recurso sobre todo de las fotografías antiguas, sobre todo los retratos que por ahí iban en un marco ovalado o circular, sí. y como el cuadro de la cámara es cuadrado, entonces lo que hacían es, cuando copiaban, le ponían a una cierta distancia un agujero de cartón o un filtro, entonces difuminaban el borde, el límite de la fotografía. Se iba desvaneciendo. ¿Sí? Claro, al copiarla tiene esa característica como de fumado. Y es muy como el fumado ovalado, sí. Claro, y es muy propio de la fotografía antigua. O sea, también es un recurso que tiene un poco de eso a mí por lo menos me trae algo de esa cuestión también, de ese significado de cosa antigua. Y que dialoga, ¿no? Eso infinito o que no es preciso, que aparece como fondo, y eso tan preciso que es la figura. Al no haber horizonte, igual haber un montón de elementos que indican que hay un espacio clásico, podemos decir, pensando en todo esto que estuvimos charlando del espacio, ¿no? Claro. Quédense en